Ok, bienvenidos a la última plática del tercer simposio y tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Ana Laura Reyes Reyes y me permitiré leer un resumen de su currículum. Ella es ingeniero biotecnólogo egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Realizó estudios de maestría en ciencias en biomedicina molecular en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia en la caracterización físico-química de grasas vegetales procedentes de cultivos bioenergéticos, por decir algunos, moringa, piñón y nuevas especies, y agroalimenticios, cacao y coco. Ha participado en la estandarización de técnicas para la producción de biodiesel y aprovechamiento de residuos agrícolas. Por otro lado, ha desarrollado protocolos para aislamiento, selección y caracterización de microorganismos de interés biotecnológico y agente causal de enfermedades en plantas, heliconias. Actualmente, se desempeña como investigadora titular dentro del programa de bioenergía y es responsable del laboratorio de bioenergía ubicado en el campo experimental Rosario Izapa, en Tuxtla Chico, Chiapas. Este centro pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Hoy nos acompaña con la conferencia Biotecnología y su impacto en la agroindustria. Demos un aplauso para recibir a la maestra Ana Laura. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en este magno evento. Agradezco a los organizadores del evento, principalmente a la doctora Viviana por la invitación. Es para nosotros como instituto estar presente con nuestros resultados, una manera de difundir nuestros trabajos y contacto con los estudiantes. Como ya hemos visto, el uso de la biotecnología implica herramientas científicas, ya sea para manipular organismos o parte de ellos, con fines de generar beneficios. Y estos pueden impactar en diferentes sectores, como también ya los hemos visto, y además hemos presenciado ejemplos y casos exitosos de uso de la biotecnología. Es por ello que el día de hoy les voy a mencionar proyectos de investigación que están enfocados en el área ambiental. ¿Cómo es que podemos aprovechar además un cultivo y los residuos de estos para generar nuevos productos? Como bien sabemos, la agroindustria tiene puntos focales importantes, entre ellos podemos mencionar que estos impactan en la actividad económica, teniendo un impulso en la productividad, industrialización, comercialización. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos a qué rubro, en qué área, a dónde queremos impactar. En cada uno de estos eslabones nosotros podemos tener un desempeño, en sus manos recae gran responsabilidad de lo que siga de aquí en adelante. Como les bien mencioné, ya hemos presenciado casos de éxito, pero ustedes tienen entonces nuevas ideas. Ahí es donde nosotros podemos incursionar y aprovechar para generar valor agregado a algunos productos que es muy probable y ustedes lo van a experimentar. Alguien te puede decir, ¿para qué esto? Es muy simple, pero sin embargo, si ustedes tienen esa capacidad de observar lo que los demás no, lo que para los demás puede significar algo rutinario, es ahí donde nosotros podemos impactar, es ahí donde nosotros podemos innovar. Y recuerden el caso del doctor Octavio. Entonces, como bien les mencionaba, en la agroindustria nosotros tenemos oportunidades de empleo, pero también tenemos oportunidades para generarlas. Podemos mejorar la calidad de los productos, podemos desarrollar el potencial a nivel agrícola. Obviamente, como les mencionaba al principio de la plática, les voy a hablar de la agroindustria, entonces enfocadas en el área ambiental y agrícola, por eso me voy a enfocar más en estos términos. El área agrícola, trabajar con esta área puede impactar a zonas rurales, pero también a las zonas urbanas. Y todo esto, al final, va a tener un impacto económico. Las actividades económicas, entonces, se dividen en diferentes áreas, diferentes sectores.
ustedes pueden identificar la idea que tienen, el proyecto hacia dónde quieren ustedes desarrollar investigación, en dónde cabe. Entonces, ¿cómo es que podemos dar el uso y la aplicación de biotecnología? Por ahí, cuando recién ingresé a la licenciatura, te preguntas y dices, no, pues voy a cambiar el mundo, voy a generar una vacuna con la cual voy a resolver tal problema. Y es que no lo duden, es posible que lo pueden hacer. Sin embargo, también hay que ser a veces precisos, pero también realistas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el entorno en el que nos encontramos. En nuestro caso, INIFAP aprovecha su tecnología para impactar en el área de agrícola a través de la agroindustria, porque actualmente, y como ya hemos vivido, la población humana está cada vez en aumento, por lo tanto, demandamos de más materias primas para poder generar productos. En algunos casos, o en la mayoría, algunos productos los podemos distribuir directamente, sin embargo, en su mayoría tienen que ser procesados. Voy a mover para poder ver. Actualmente, el uso de alimentos preparados es cada vez más cotidiano y si no, díganme por qué Herdes está elaborando, vemos en los comerciales, en la televisión, cebolla picada, zanahoria picada, y si vamos al supermercado, estamos en la sección de alimentos y ya tenemos muchos industrializados. Algunos están sellados al vacío, otros llevaron un proceso para alargar la vida de anaquel de este producto. Sin embargo, podemos darnos cuenta entonces que la actividad, el enfoque, la necesidad en esta área está aumentando. Ahora, podemos impactar en otros productos, pescados, lácteos, entre otros, pero en nuestro caso, nosotros trabajamos con granos y con cultivos oleaginosos. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del instituto existen diferentes áreas de investigación y una de ellas es la bioenergía. Nosotros nos enfocamos a la producción de biocombustibles. Y por ello, ¿qué es lo que hacemos en INIFAP? Les voy a proyectar un video para que tengan una idea y conozcan las plantas de las cuales más adelante les voy a platicar. México dispone de una amplia diversidad de especies oleaginosas como alternativa para la producción de biocombustibles y con la ventaja de poderse cultivar en cualquier parte del país. La producción de biocombustibles a gran escala puede contribuir a minimizar la dependencia de los combustibles fósiles y los efectos del cambio climático. México cuenta con especies que reúnen a corto, mediano y largo plazo ventajas agronómicas y tecnológicas como la adaptación a zonas tropicales y subtropicales, alto potencial de rendimiento y la disposición de riqueza genética para selección de variedades como Crescentia cujete, comúnmente conocido como jícaro, Tebetia peruviana, Chelea lundeli y Acrocomia mexicana, entre otras, para la producción de aceite. En los últimos 3 años, Moringa oleífera, especie versátil, conocida comúnmente como moringa, ha cobrado gran interés debido a sus cualidades nutricionales y energéticas, por lo que se ha posicionado como una alternativa de producción en varias regiones del mundo como Asia y África. El INIFAP inició las investigaciones sobre esta especie con enfoque multipropósito en diferentes regiones geográficas de México, principalmente en Sonora, Yucatán, Jalisco y Chiapas, con el propósito de conocer su comportamiento agronómico, nutricional y energético para el consumo humano, animal y o como nueva especie productora de aceite para biodiesel. Moringa pertenece a la familia Moringaceae, con 14 especies conocidas. Esta planta es originaria de las regiones subhimalayas del norte de la India, África y sureste de Asia. La moringa se desarrolla en altitudes que van del nivel del mar
hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 20 y 40 grados centígrados y precipitaciones de 500 milímetros bien distribuidas. Es tolerante a la sequía, pero su productividad disminuye bajo condiciones de estrés hídrico, por lo que puede requerir riego. Moringa prefiere suelos bien drenados y de textura franco-arenosa. En México se cuenta con plantaciones en producción en los estados de Sonora, Chiapas y Yucatán. Indicativo de su amplia adaptación de esta especie, sin embargo, no tolera las heladas. Existen reportes de centros de investigación de Kenia, India y Pakistán, en los cuales se ha evaluado el potencial energético de moringa y se ha concluido que esta especie presenta alto potencial como biocombustible. Las semillas de moringa contienen entre 30 y 40% de aceite. La producción reportada es de 2 toneladas de grano por hectárea, lo que produciría alrededor de 700 litros de aceite por año. La producción de biodiesel sería de 672 litros de biodiesel por hectárea, cantidad que resulta similar a los rendimientos actuales del piñón mexicano. Los resultados de las evaluaciones realizadas en genotipos de moringa en el Laboratorio de Bioenergía del Campo Experimental Rosario Izapa en Chiapas muestran contenidos de aceite del 37%, viscosidad de 45.1 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados centígrados y una densidad de 0.89 gramos por centímetro cúbico, que demuestra su potencial como insumo para la obtención de biodiesel. El aceite de moringa es de buena calidad por su alto contenido de ácido oleico, superior al 70%, similar al aceite de oliva. El aceite posee la mayoría de las características que exige la norma europea para la calidad del biodiesel, tales como alto número de cetanos, viscosidad y estabilidad de oxidación. Dado a la falta de información técnica científica sobre el potencial agronómico y energético del cultivo en México, el INIFAP realiza como primer paso una serie de evaluaciones en campo y laboratorio de materiales genéticos de diverso origen. El objetivo es conocer el comportamiento agroindustrial en diversas condiciones edafoclimáticas de México, que ayude a obtener información técnica sobre esta especie. El jícaro o morro. Hay 2 especies de jícaro, Crescentia cujete y Crescentia alata. Es un árbol de la zona intertropical de la familia de las Bignoniaceas, originario de América, cuyo fruto leñoso es utilizado para la elaboración de recipientes, los cuales reciben en México el nombre de jícaro. Puede encontrarse en zonas húmedas, sin embargo, soporta bien periodos prolongados de falta de agua. Este árbol era común observarlo en los patios como parte del huerto familiar, sin embargo, es cada día menos frecuente. La semilla representa el 5% del peso bruto de una fruta madura. Del 33 al 37% del peso de la semilla es aceite. El aceite contiene 23.8% ácidos grasos saturados, 52.6% ácidos grasos monoinsaturados y 23.8% ácidos grasos linoleicos y linolénicos. Este aceite tiene un valor calórico de 9.66 kilocalorías por kilogramo y un índice de cetano de 55.5%. Esta especie tiene potencial para ser usada en la producción de combustibles renovables. Además de la producción de aceite, la pulpa de la fruta contiene cerca de 70% azúcares fermentables. Por fermentación controlada, se puede producir alcohol etílico para el consumo humano o para el consumo energético. Algunos autores reportan la obtención de 30 litros de etanol de 1 tonelada de frutas frescas. La tebetia. Esta especie, cuyo nombre científico es Tebetia peruviana, pertenece a la familia de las Apocynaceae. Es originaria de América tropical y se ha naturalizado en las regiones tropicales del mundo. Presente en climas cálido, semicálido y templado, desde el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. La planta comienza a florecer después de 1 año y medio y después florece 3 veces al año. La planta de Tebetia peruviana produce entre 400 y 800 frutos al año, dependiendo de las condiciones climáticas, edad de la planta y diversidad.
Diversas investigaciones anotan que las semillas de Tevetia peruviana tienen un alto contenido de aceite superior a 60% y contenido de proteína superior a 30%, pero esta planta se ha mantenido a la fecha por su uso ornamental y en vallas o terrenos baldíos. Resultados recientes del INIFAB muestran que el contenido de aceite en 20 ecotipos evaluados varía a 63 a 69%. La mayor parte de la investigación sobre Tevetia ha girado en torno a aspectos clínicos, toxicológicos, farmacológicos, entre otros. Por lo tanto, es importante continuar con los trabajos de investigación para evaluar sus características agroindustriales y pueda ser una alternativa para la producción de biocombustible, además de que es una planta tóxica que no es usada como alimento. Acrocomia mexicana, también llamada coyol, del nahuatlismo de coyoli, que significa palmera o cascabel, o cocoyol, en la península de Yucatán. Es una palma de la familia de las aresáceas, de hasta 15 metros de alto y 40 centímetros de diámetro, con el tronco cubierto de espinas en la parte superior. Crece en la vegetación secundaria derivada de selvas medinas perennifolias, subperennifolias y caducifolias. Se encuentra en la vertiente del Golfo, desde el sureste de San Luis Potosí y el norte de Puebla y Veracruz hasta los estados de Chiapas y Tabasco. En la vertiente del Pacífico de Sinaloa hasta Chiapas, sus semillas contienen del 40 al 60% de aceite. Actualmente no existen cultivos comerciales en nuestro país, pero ensayos experimentales realizados en otros países como Brasil han indicado que puede plantarse con éxito en densidades de hasta 600 plantas por hectáreas. El rendimiento por planta varía entre 4 y 12 racimos anuales, con 200 a 700 frutos por racimo, encontrándose variaciones de entre 6 y 110 kilogramos de frutos por árbol y por año, y rendimientos del orden de 73 toneladas por hectárea. Esta palma empieza a fructificar a partir del 4º o 5º año de edad. El corozo. El corozo, cuyo nombre científico es Chelea lundeli, es una palma de hasta 30 metros de alto, perteneciente a la familia de las arecáceas. Se localiza en la selva siempre verde de la zona lacandona en el estado de Chiapas. Forma extensos corozales en las vegas del río Usumacinta, cerca de las cascadas de Agua Azul, así como a lo largo de los ríos Lacantún y Salinas en la región de Marqués de Comillas. Como entre otras palmas de esta clase, las hojas se usan para techos, las inflorescencias jóvenes son comestibles, lo mismo que las almendras de los frutos, y de la médula del tronco se puede obtener una bebida fermentada, pero el uso principal consiste en la extracción del aceite que contiene las semillas. Este aceite tiene características semejantes a las del aceite de coco. Sus semillas contienen del 40 al 50% de aceite, lo que representa un alto potencial para la producción de biodiesel. Además de las especies antes mencionadas, el INIFAB ha iniciado la búsqueda de nuevas alternativas para la producción de biocombustibles de primera y segunda generación. A la fecha cuenta con parcelas experimentales de pastos y forrajes para la producción de bioetanol y parcelas de evaluación de especies arbóreas como el totoposte y napahuite, entre otros, para la producción de aceite. México es un país que dispone de diversidad climática y edáfica en sus diferentes regiones y gran riqueza genética en diversas especies para alcanzar una producción sostenible y competitiva de insumos para la obtención de biocombustibles. No obstante, aun conociendo las ventajas y el gran potencial de estas especies, es de suma importancia desarrollar investigación aplicada que permita generar conocimientos y tecnologías que sean adoptadas por los productores para lograr una producción de insumos agroenergéticos rentable, competitiva y ambientalmente sustentable. Quise mostrarles este video para que ustedes se familiarizaran con los cultivos que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, también quise hablarles acerca de la producción de biocombustibles porque resulta que en Chiapas la producción de biodiesel no fue un caso de éxito. Y no fue un caso de éxito porque hicieron selección de materiales que no eran los adecuados. Más adelante vamos a entender por qué. El INIFAB es un instituto que se encuentra distribuido a nivel nacional, tiene sedes, como por ejemplo Rosario Izapa tiene su campo experimental y lo podemos ver acá. Dentro del programa de bioenergía están participando 46 investigadores en diferentes áreas.
con los fines de… Estas son las líneas de investigación, podemos ver 8 líneas, el sistema de información geográfica. Este grupo nos apoya con la generación de mapas de potencial productivo, es decir, nos dice en qué parte de nuestro territorio podemos cultivar cierta especie. Conservación morfológica, bioquímica y caracterización molecular de recursos genéticos. Fitomejoramiento, propagación in vitro. Esta es una línea de investigación bastante interesante, implica biotecnología al igual que mejoramiento genético, pero actualmente ya tenemos algunos protocolos para la propagación masiva de las plantas de cultivos bioenergéticos. Todavía tenemos limitantes, pero tenemos buenos avances. Y nosotros el Laboratorio de Bioenergía está en esta línea de investigación, calidad de bioenergéticos. Acompañando a este grupo de investigación, también tenemos compañeros que están determinando el balance de energía y emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuánta energía estoy gastando, cuánta energía estoy invirtiendo para la producción del biocombustible? Entonces, de alguna manera me va a indicar la sustentabilidad de este producto. Y finalmente, para la producción del biodiesel hay una cadena, la cadena productiva tiene diferentes eslabones, desde aquel que está en campo generando la materia prima, es decir, los cultivos, hasta aquel que procesa, transforma, aquel que vende. Entonces, necesitamos economistas que nos ayuden a determinar la rentabilidad de nuestro sistema. En Rosario y Zapa son ellos los investigadores en las diferentes líneas. Y obviamente los avances tecnológicos en materia de biodiesel no los tenemos aquí en México, por lo tanto nos apoyamos con investigadores e instituciones que se encuentran. INIFAP tiene convenios de colaboración. En la parte de calidad nos hemos apoyado mucho con Brasil. Y los japoneses están bastante avanzados y muy bien equipados con la parte de biología molecular. Sin embargo, aún cuando ellos tienen mucha potencia, resulta que no tienen espacio para cultivar, pero tampoco tienen materiales. Entonces, pues vienen a buscarnos. Aquí en México tenemos esa gran ventaja y esa gran diversidad. Y dentro de las líneas que trabajamos, calidad de biomasa, ¿por qué? Pues resulta que, como ya hemos mencionado o como ya se ha mencionado en otros ejemplos, la economía de un país depende de un producto. En este caso, el petróleo. El petróleo obliga a un país a ser dependiente económicamente. Y cuando vemos la distribución del consumo energético mundial, podemos darnos cuenta que el pastel abarca casi un 50%, seguido de otros energéticos, pero estamos viendo que últimamente el consumo energético para los renovables está en su auge, está en aumento. Y otro problema por el cual nos impulsa a estudiar a los biocombustibles es porque vemos una desestabilidad en la producción de este petróleo. Por otro lado, no es para nada novedoso saber que hay mucha contaminación, se genera contaminación tras la combustión y la emisión de gases precisamente por el uso de fósiles. Por lo tanto, en el instituto estamos buscando estrategias para poder no reemplazar totalmente, pero sí poder solventar el abastecimiento de estos combustibles. Entonces, para el caso de la gasolina, bioetanol, para el caso del diésel sería biodiesel y para el caso de turbocina sería bioturbocina. Así que tenemos que identificar claramente cuáles son los tipos de bioenergéticos que vamos a producir. Nosotros estaríamos hablando de bioenergéticos en su fase líquida, porque sería biodiesel, pero también en el laboratorio producimos biogás. Por fortuna, así como en diferentes países ya existen leyes que permiten y promueven el uso de los biocombustibles, así como su producción, aquí en México en el año 2008 se promovió una ley la cual nos indica que podemos generar bioenergía a partir de materia proveniente de residuos orgánicos, actividades agrícolas, pecuarias, microorganismos, y desde ahí estamos viendo entonces biotecnología.
Para ello, bueno, ya sabemos que para que podamos entrar al sector económico, al sector industrial, necesitamos ser competitivos y esto obviamente va a estar de la mano con la calidad del producto, porque si tú tienes un producto de buena calidad vas a poder competir y además tus demandantes van a ser los clientes, tus consumidores, cada vez son más exigentes. Por lo tanto, a nosotros nos interesa generar productos de buena calidad con el fin de tener un buen funcionamiento en los motores de biodiesel. ¿Qué sería el biodiesel? Bueno, de acuerdo a normas internacionales, son ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga, obtenido mediante un proceso denominado transesterificación. Y bueno, existen diferentes mezclas. Nos dicen, ¿podemos utilizar el biodiesel directamente en los motores? Por supuesto que sí los podemos utilizar, pero actualmente se tienen algunas limitaciones, por lo tanto necesitamos hacer mezclas. Y para ello también hay normas. Y hace rato veíamos en el video los insumos. Para nosotros es bien importante identificar cuál va a ser nuestra materia prima, porque resulta que uno de los fracasos para la producción de los biocombustibles es que no tenemos materia prima de dónde vamos a extraer los aceites. Entonces, parte de nuestro interés es identificar estos cultivos, de preferencia que sean nativos, porque ya están adaptados a nuestras condiciones, y entonces nosotros podemos asegurar una buena cantidad de aceites. Por otro lado, el instituto está bien definido, tiene bien claro que nos interesa la seguridad alimentaria y la seguridad energética, por lo tanto, no vamos a trabajar con un cultivo que se encuentre dentro de los productos de la canasta básica, aun cuando los contenidos de aceites sean muy buenos. Entonces, todo este trabajo nos ha llevado muchos años, aproximadamente 10 años de investigación, pero para ello se creó el Laboratorio de Bioenergía y el programa de bioenergía tiene su sede en Tuxtla Chico, Chiapas, en el campo experimental. Entonces, en mi caso, como estoy en el área de calidad, tengo que identificar qué parte del cultivo presenta o alberga el aceite y esa será para mí mi materia prima. En laboratorio lo que hacemos es identificar en estos casos, como pudimos ver en el video, son las semillas y realizamos la extracción de aceites, determinamos su perfil de ácidos grasos. Estos son los constituyentes, obviamente por triglicéridos, pero ¿por qué nos interesa tanto conocer cuál es su constitución? Porque resulta que dentro del proceso de transesterificación, es decir, para la producción de biodiesel, esta es una molécula de triglicérido, entonces lo que hacemos es prácticamente romper estas cadenas, separamos la glicerina y nos quedan ácidos grasos, pero esa separación, así como la escuchamos de sencilla y simple, resulta que tiene sus implicaciones, porque si nosotros no tenemos un aceite de buena calidad, lo que vamos a generar es una pérdida, puesto que se generan jabones, es decir, tenemos productos, pero no lo que esperamos. Entonces, si estamos escalando estos errores a nivel industrial, estaríamos hablando de pérdidas. Por otro lado, la eficiencia estaría limitada. Por lo tanto, para nosotros es bien importante tener claro cuáles son los tipos de ácidos grasos que se encuentran presentes en nuestra materia prima. Hasta este momento ya las tenemos identificadas, sin embargo, antes de ello, cuando iniciamos el proceso de extracción, no conocíamos cuál era el perfil de estos aceites. Es bien importante el método de extracción porque de estos va a depender el desgaste o la oxidación de nuestra materia prima. Por supuesto que también el método influye porque con ello estaríamos arrastrando algunos contaminantes que a simple vista no los vemos y por lo tanto implica que tenemos que realizar ciertas técnicas para identificarlos con fines de evitar pérdidas de nuestra materia prima. Recordemos que actualmente el problema para la producción de los bioenergéticos es la limitante de nuestras materias primas, por lo tanto es para nosotros indispensable determinar su calidad y para ello lo dividimos en 3 secciones, parámetros físicos, químicos y estos aceites son los extraídos a partir de los cultivos que ustedes vieron en los videos. Nos regimos bajo normas porque de lo contrario no podemos competir con el sector
industrial no podemos entrar al mercado precisamente porque no estaríamos regidos en estos puntos. ¿Cuál es la calidad de nuestro producto? Al final, ¿cómo lo vemos? Pues resulta que aquí tenemos, por ejemplo, 4 casos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahí qué? Pues resulta que vamos a analizar un punto. Veamos, por ejemplo, viscosidad. Viscosidad en jícaro, viscosidad en totoposte, viscosidad en coyol y viscosidad en corozo. La norma dice que debe estar en un rango de entre 1.9 y 6.0. Entonces, por default podemos decir que este está fuera. Sin embargo, existen diferentes métodos, pudiéramos nosotros hacer que este aceite entre dentro de la calidad, que se ajuste a estos niveles, pero entonces volvamos a tomar en cuenta que hay un grupo que nos va a decir, a ver, ¿cuánto te cuesta hacer este análisis? ¿Cuánto el otro? Y al final, entonces el biodiesel me va a costar 20 pesos. Y si tenemos un producto más barato, pues podrá ser la maravilla del mundo, pero recuerden, innovación, impacto y economía. Si nosotros tenemos un producto muy caro, no habrá quien lo compre. Por otro lado, como instituto, nosotros estamos generando productos que puedan estar al alcance de todos, que puedan estar principalmente al sector rural. ¿Quiénes son los que trabajan con la parte agrícola? Los productores. Entonces, si yo le doy a un productor un biodiesel caro, definitivamente no me lo va a comprar. Ahora, por ejemplo, para el caso del aceite de higuerilla, existen algunos puntos, como lo vimos en la tabla anterior, que no entran dentro del rango. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué otros parámetros tiene. Por ejemplo, la viscosidad de la higuerilla es de 226.27. Por default está descartado, sin embargo, el perfil de ácidos grasos que tiene nos permite darle otra utilidad, porque resulta que esa viscosidad le favorece y no se solidifica a altas temperaturas. Por lo tanto, si yo llevo un aceite o llevo un biodiesel a Canadá, se va a solidificar, pero si yo produzco un biodiesel a partir de aceite de higuerilla, espero que se solidifique. No, porque estamos viendo que su punto de congelación llega hasta los menos 10 grados. Entonces, otra utilidad que se le está dando actualmente, o hacia dónde va el enfoque, es como aceite de lubricación para motores de alta revolución, como el caso de los aviones. Entonces, este aceite no es un desperdicio. El tiempo que nos llevó para hacer su análisis sí fue largo, sin embargo, podemos darle una utilidad. Y bueno, aquí podemos ver a quién era nuestro líder en el área de bioenergéticos. Él está en un vehículo que funciona a partir de biodiesel. Por otro lado, ¿cómo es que estamos implicando la biotecnología en el área de la agroindustria? Pues resulta que estamos aprovechando nuestras pequeñas biofábricas, microorganismos. Los microorganismos han estado presentes en diferentes procesos biotecnológicos y entre ellos muy conocidos la elaboración del pan, fermentación. Pues sí, por ejemplo, saliéndome tantito de los bioenergéticos, en el caso de la fermentación, nosotros tenemos también cultivos de cacao. En el INIFAP, en Rosario y Zapa, hay diferentes cultivos y programas. Entonces, el laboratorio está equipado no solamente para trabajar con biocombustibles, por lo tanto, podemos apoyar en otras áreas. Entonces, para el caso de cacao, se ha identificado que el proceso de fermentación es indispensable y el cual dicta la calidad de nuestro producto final. Si tenemos una mala fermentación, nuestro producto no va a entrar dentro de los estándares. Entonces, es bien importante identificar qué microorganismos están involucrados y se ha encontrado que para la fermentación de estos granos existen 4 fases y existen microorganismos que se encuentran exclusivamente en cada una de las etapas, como podemos ver aquí. ¿Sí? Estamos viendo diferentes microorganismos, por ejemplo, estas bacterias acéticas son las que definitivamente matan al embrión. Si esas semillas nosotros las sembráramos, definitivamente no crecen. Pero podemos ver otro tipo de uso de microorganismos. Entonces, para el caso de la producción de biocombustibles, del biodiesel, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues resulta que hace rato les hablaba
el proceso de transesterificación por el cual convertimos aceite a biodiesel. Para ello necesitamos estos siguientes reactivos, materiales, catalizadores que pueden ser alcalinos, ácidos o enzimáticos. Utilizamos, dentro de estos, aquí podemos ver cuáles serían los ejemplos, y también utilizamos alcoholes. Pero resulta, los más utilizados son los alcalinos y los ácidos, pero necesitamos que nuestro aceite sea de alta calidad, porque de lo contrario formaríamos jabones, estaríamos perdiendo nuestra materia prima y una serie de requisitos que tenemos que cubrir para poder generar biodiesel utilizando estos catalizadores. Resulta que podemos utilizar catalizadores enzimáticos, pero actualmente nos está costando aproximadamente 9,000 pesos la compra de las enzimas. Entonces, si mi biocombustible, si el biodiesel tiene un costo de 17 pesos, 16 pesos, imagínense si utilizamos una enzima que nos está costando 9,000 pesos, 500 miligramos, sería impagable. Entonces, existen microorganismos que producen estas lipasas y por lo tanto podemos tener algunos beneficios, ya que estas son termoestables, son eficientes, se ha visto que son eficientes a pHs, y pueden ser obtenidos entonces almacenados con microorganismos, por lo tanto podríamos tener una ventaja. Se desarrolló un proyecto y siguió la estrategia experimental que estamos viendo por aquí y resulta que llega un estudiante, se involucra al proyecto y empezamos a trabajar. Después de 3 meses no teníamos resultados y ya como último decidimos pues qué vamos a hacer con estos experimentos. No encontramos el microorganismo que nos interesa, encontramos muchos, pero el que producía lipasas no. Entonces teníamos tiempos limitados y decidimos modificar la técnica. Entonces, pues era lo último, dijimos hasta aquí, si esto no sale, pues ya, buscaremos otra cosa o a ver qué hacemos. Entonces, el chico agarra y hace los experimentos. No les voy a detallar el experimento que hicimos porque resulta que encontramos una técnica para el aislamiento y esta está en proceso de registro, por lo tanto no puedo precisar con detalles, pero lo que sí les puedo contar es que tuvimos un sufrimiento a tal grado que llegamos al laboratorio para ver los resultados después de que hizo el experimento y placa 1, microorganismos muertos, placa 2, muertos, 3, 4, 5, 20 placas muertas, tu trabajo de investigación muerto, tu estudiante, tu tesis muerto. Y pues me veo y digo, mi proyecto, bueno, pues es un resultado el que nos salga, sin embargo, tu trabajo, no, pues también, ¿no? Entonces nos hacíamos muertos porque desgraciadamente no veíamos ninguna placa con microorganismos, pero resulta que ya cuando estábamos en el peor escenario y cuando ya estábamos en lo último de lo último, vimos un microorganismo que ahí andaba y entonces pues no supimos qué decir, si realmente podíamos utilizarlo o no. Entonces aislamos, resembramos ese microorganismo y pues nos entró duda, a ver si es cierto. Volvimos a aplicarle el tratamiento y ¡zas!, que vive el microorganismo y vivimos todos. Y entonces, por eso ahorita yo les puedo estar contando esta experiencia y con esto, chicos, yo los quiero motivar a que no tengan miedo a experimentar, no tengan miedo a entrar a este proceso. Recuerden, en sus manos está el futuro, en sus manos está la investigación. Ustedes tienen ideas, no tengan miedo. Cuando seleccionamos ese microorganismo, pues teníamos que demostrar que en efecto producía esas lipasas. Entonces, preparamos un medio que nos ayudara a corroborar que en efecto se estaban produciendo esas enzimas. Entonces, aquí estamos viendo en el panel superior las placas que están expuestas a luz blanca. Estos medios de cultivos están suplementados con un componente el cual expuesto a luz ultravioleta fluorece, como podemos ver aquí. Cuando el microorganismo produce una enzima,
el producto de ese rompimiento se une con el sustrato que fluorece, por lo tanto, cuando se expone a luz ultravioleta pierde esa capacidad de fluorescencia. Así que aquí en este panel estamos viendo una placa control que no tiene ningún microorganismo. Aquí estamos viendo un microorganismo que no produce enzimas porque estamos viendo completamente la fluorescencia. Pero en el panel 3 estamos viendo al microorganismo y aquí estamos viendo un halo. Entonces, para nosotros esto es un indicador de que hay actividad enzimática. Y así como estas, después que nos habíamos tardado mucho tiempo en no encontrar ningún microorganismo, resulta que con la técnica en 2 días ya teníamos identificado varias. Tenemos actualmente una colección de 75 cepas, las cuales están ya bien identificadas con nombres y apellidos. Y tenemos diferentes diámetros, las hemos llamado de rápido crecimiento. Bueno, aquí tenemos otras imágenes de cómo es que unas no florecen, unas no florecen. Aquí vemos el lado de oscuridad, aquí estamos viendo que esta no produce enzimas y algunas hasta artistas, ¿no? De repente nos mostraron y bueno. Y entonces las separamos y dijimos las de rápido crecimiento, las de lento crecimiento. Con esto les quiero decir, chicos, que sí es bien importante que ustedes quieran incursionar, pero también es bien importante saber lo que están haciendo, porque llega un momento en el que te frustras, pero si de plano no entendemos lo que estamos haciendo, pues entonces estaríamos doblemente frustrados. Aquí estamos viendo el crecimiento de los microorganismos, esa curvita que nos muestran, la clásica, pero para nosotros era bien importante porque las clasificamos, dijimos, unas son lentas, otras las llamamos rápidas, pero para nosotros era indispensable identificar el tiempo en que alcanzaban la fase exponencial, porque fue aquí donde nosotros pudimos identificar en qué momento empezaban a producir las enzimas de interés, cuánto producían. Porque acuérdense, de alguna manera todo implica gastos. Entonces, si yo tengo bien estandarizada esta parte, entonces, ¿para qué voy a gastar 4 horas si yo ya sé que en 1 hora tengo mi producto, tengo la enzima que necesito? Y así es como hicimos varios ensayos para producir biodiesel. Aquí tenemos unos resultados. Sí se puede, sí generamos, sí producimos, pero actualmente nos hace falta purificar esta enzima. Entonces, estamos en ese proceso. Lo que mencionábamos hace rato del cultivo de la moringa, hemos encontrado, por otro lado, cómo podemos aprovechar los cultivos. Pues resulta que de la extracción del aceite nos queda una pasta residual, que si estamos hablando de procesos industriales, ya no estamos hablando de 10 gramos, estaríamos hablando de toneladas de semillas para poder hacer la extracción del aceite. ¿Y qué le voy a hacer a esa harina? Pues resulta que para el caso de moringa, la podemos utilizar para producir biogás y en aproximadamente 25 días tenemos una muy buena producción de gas. Este sería nuestro experimento más interesante. Pero también se ha utilizado esa misma pasta desgrasada. La literatura indica que algunos investigadores reportan que la pasta residual tiene la capacidad de remoción de metales pesados. Entonces, hicimos algunos experimentos y podemos encontrar que sí, remueve hasta un 90% el plomo, casi un 91% en mercurio y cadmio. Entonces, tuvimos más experimentos con el proyecto de moringa. Nos fuimos a la parte de alimentos. Bueno, aquí ya no lo puse, porque también está en proceso de registro. La investigadora que nos apoyó está en esa parte, pero es lo que hacemos en el área de calidad. En eso nos enfocamos. Entonces, pues por mi parte sería todo, chicos. Muchísimas gracias por la atención.
Y acuérdense, no se desanimen, las cosas siempre salen. Ok, muchachos, aprovechemos ahorita el tiempo que nos quedó. ¿Preguntas? Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. La primera sería si tiene algún efecto en la reacción química de transesterificación el que los aceites sean saturados, insaturados o poliinsaturados, si hay alguna mejora en cualquiera de los casos. Y la segunda pregunta es, ¿para qué se hacían pruebas de yodo? Bueno, para el caso de por qué nos interesa conocer el perfil de ácidos grasos, es principalmente para poder determinar la estabilidad de estos ácidos grasos, porque si tiene cadenas muy complejas, si son saturados, si son monoinsaturados o poliinsaturados, la estabilidad, una vez que ya está en forma de productos, es menos. Entonces, esa sería nuestra primera… por eso nosotros estamos interesados en conocer qué tipo de cadena tiene. Por otro lado, el índice de yodo nos permite conocer de manera indirecta el grado de oxidación de nuestras muestras, es decir, en otras palabras, qué tan avanzado va en ranciamiento tu muestra. Porque si estamos hablando de que ya hay un grado de ranciamiento, significa que ya tenemos un grado de descomposición, por lo tanto, tendríamos ácidos grasos libres. Al tener esos ácidos grasos libres, nuestra reacción se ve desfavorecida. Entonces, podemos neutralizar ese efecto, pero ese efecto nos estaría implicando costos. Primeramente, ¿los microorganismos que encontraron son bacterias o son hongos? Tenemos de las dos, hongos, bacterias y por ahí una levadura. Okay. Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿no han pensado en inmovilizar la verdad es que yo trabajo esto también y yo estoy descartando totalmente la purificación. La purificación es muy costosa y para una cuestión ambiental no te la va a redituar. Los extractos, como el extracto, son muy buenos trabajando si tienen las lipasas. Entonces nosotros hemos inmovilizado en alginato y funciona muy bien. No sé si eso lo han contemplado. Sí, de hecho está contemplado y estamos precisamente desarrollando la estrategia para poder realizar esa inmovilización. Ajá. Sí, por ahí contactamos a una investigadora del CIATEC y vemos qué podemos realizar, porque otra ventaja del uso de las enzimas es que pueden reutilizarse, es decir, acaba mi primera reacción de transesterificación, saco mis enzimas porque están inmovilizadas y va otra siguiente reacción. Sí, esa es la gran ventaja. Digo, yo en lo particular, la purificación para este tipo de procesos se me hace irredituable, pero pues sí habría que compararlo, ¿no? Sí, sí, de hecho, lo primero que hicimos fue agarrar nuestros extractos, nuestros caldos bacterianos y decir, bueno, voy a probar así como está, a ver qué pasa. ¿Cuantificaron la actividad enzimática? Sí la cuantificamos, sí. No, pues felicidades. Gracias. La última pregunta. ¿Por qué la última? Qué gacho. Ya había otra también. Allá, bueno, me refería… ¿Hay muchas? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. Bueno, mi pregunta va un poco enfocada al residuo que da la transesterificación, que es la glicerina. No sé si han visto la manera de darle un uso a ese residuo o que, por ejemplo, los hongos o las bacterias que descubrieron, que vieron que favorecieron la reacción, favorezcan también esta parte de a lo mejor dar un menor índice de glicerina como residuo, o qué se piensa hacer con eso.
Resulta que principalmente nos enfocamos a realizar transesterificación enzimática porque hemos visto que cuando utilizamos catalizadores alcalinos o básicos, esa glicerina, para empezar, está contaminada, tiene residuos. Entonces, no la podemos disponer para algún uso. Por lo tanto, ya escalando, tenemos una pequeña planta piloto para producir 50 litros de biodiesel por reacción. Entonces, si estamos hablando de volúmenes grandes, tendríamos un volumen de glicerina contaminada y eso sería pues otro contaminante. Entonces, ¿dónde quedaría la sustentabilidad? ¿Dónde? Es decir, generando biodiesel y generando biorresiduo. Entonces, se puede purificar esa glicerina, pero volvemos, para nosotros es bien importante el costo de nuestra producción. Así que cuando utilizamos estas enzimas, nuestra glicerina está limpia, no tiene residuos y la podemos entonces destinar a diferentes áreas. Ahí en el laboratorio inclusive utilizamos glicerina para algunas reacciones. Entonces, pero hablemos entonces a escalas industriales. ¿Qué le vamos a hacer a esa glicerina? Bueno, se destina al área de cosméticos, farmacéuticos, alimentos. Nosotros estamos planeando también utilizarla como parte de sustratos para la producción de biogás. Bueno, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es sobre qué pasará en un futuro en la producción de biodiesel. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar hectáreas dedicadas al cultivo de maíz o algún otro producto de alimento por la producción de las semillas dedicadas a la producción de biodiesel? Muy buena pregunta. Esa también nos las hemos realizado y nuestros compañeros que están en el área agronómica están desarrollando sistemas de cultivos intercalados. Al mismo tiempo, estamos una hilera de cultivo bioenergético por otra de otro cultivo. Entonces, por un lado. Y por el otro, los cultivos que vimos en el video, resulta que estos se adaptan a ambientes en los cuales no es favorable el cultivo o el crecimiento de los cultivos que están dentro de la canasta básica, por ejemplo, los del maíz. Además, para el caso de la moringa le podemos dar otro aprovechamiento, por lo tanto, ahí es donde de alguna manera nos hemos visto en cuanto a la generación de la información, nos ha costado más porque estamos tomando en cuenta todas estas preguntas, principalmente para no afectar la cadena alimenticia. Agradecemos la participación de la maestra Ana Laura. Y le entregamos la presente constancia. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario, le otorga la constancia a la maestra Ana Laura Reyes por su participación en el tercer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017. Gracias. Y le entregamos estos presentes en nombre de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación a la maestra. Muchas gracias, chicos. Y por último, quisiera comentarles que en el campo experimental Rosario Izaba, pero así como en los otros campos de INIFAP a nivel nacional, son bien recibidos. Cualquier duda que tengan, nuestros datos de contacto se encuentran en la plataforma del instituto, trabajos de tesis, estancias, lo que necesiten, nosotros estamos para eso, para apoyarlos y podemos incorporarlos en alguno de nuestros proyectos. Si en algún momento ustedes quisieran conocer acerca de un programa, acerca de un cultivo en específico, pueden contactarnos. Nosotros podemos, si no somos los encargados de esa área, canalizarlos con quienes sí estén trabajando en esa línea. Muchas gracias, chicos.